Para entender el actual conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, no basta con mirar las noticias actuales. Es importante que viajemos a 2500 años atrás, cuando uno de los imperios más poderosos del mundo gobernaba una gran parte del planeta. Y esto es importante porque Irán no se percibe a sí mismo como un país moderno, sino como la continuación de un antiguo imperio milenario. Hace más de 2000 años, el territorio que conocemos hoy como Irán era el corazón del imperio persa. Y es aquí cuando, en el siglo VI a.C., surge una de las religiones más antiguas de la tierra, el zoroastrismo, fundada por el profeta Zaratustra. Durante siglos, esta religión dominó Persia, especialmente en el periodo del Imperio Sasánida, desde el 224 hasta el 651 después de Cristo, una fecha importantísima. Y esto es porque en el año 651 después de Cristo, los ejércitos musulmanes derrotarían al Imperio Persa y lo someterían o lo meterían al mundo islámico. Pero antes de esa conquista, ocurrió un evento que dividiría al mundo musulmán para siempre. En el año 632 muere el profeta Mahoma y surge la siguiente pregunta: ¿quién debe liderar ahora la comunidad islámica? Y aquí nacen dos corrientes. Por un lado tenemos a los suníes, quienes defendían que el líder debía ser elegido de entre los acompañantes del profeta. Y tenemos por otro lado a los chiitas. Ellos creían que el liderazgo debería permanecer dentro de la familia del profeta Mahoma. A pesar de esto, durante siglos Persia permaneció mayormente suní, pero todo cambiaría en el siglo XVI. En 1501, el emperador Ismail I funda el imperio sasánida y toma una decisión histórica. Nombra al chiismo duodecimano como la religión oficial del imperio. Con esto Persia, el actual Irán, se convierte en el centro principal de chiismo a nivel mundial. Y desde entonces las rivalidades entre los suníes y los chiitas comienzan a influir en la política de Medio Oriente y su continuo desarrollo. Saltemos ahora al siglo XX, cuando aparece el recurso que cambiaría por completo la geopolítica mundial: el petróleo. Es aquí cuando en 1901 el Shah Mozaffar al-Din Qajar le concede al empresario de Arsi los derechos para explorar la existencia de petróleo en Irán. En 1908 se descubren enormes reservas en el sur del país y esto lleva a la creación de la Anglo-Persian Oil Company, que años después sería la British Petroleum. Pero el problema era muy claro: la mayoría de las ganancias se quedaba en manos británicas. Y esto desató el descontento de toda la población iraní. En 1925, el Shah Reza Shah Pahlavi llega al poder e inicia un ambicioso proyecto de modernización del país. Infraestructura, educación, industria, el país comienza a cambiar drásticamente. Cuando su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, llega al poder en 1941, Irán se acerca muchísimo a Estados Unidos. Esto genera unas enormes tensiones internas dentro del país. Y en 1951 entra al poder el primer ministro Mohammad Mossadegh y toma una decisión crucial: nacionaliza el petróleo. Esto enfurece en gran manera tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña. Y es así como en 1953 la CIA estadounidense y el MI6 británico organizan un golpe de estado para derrocar al primer ministro y regresar el poder al Shah. Para muchos iraníes eso fue una intervención extranjera directa, y el resentimiento continúa hoy en día. Entre la década de los 60 y los 70, el Shah promueve la Revolución Blanca, una política de modernización sin precedentes. Irán se industrializa rápidamente y se vuelve uno de los países más modernos en Medio Oriente, pero también se vuelve mucho más occidentalizado y autoritario. La desigualdad social, la corrupción y la segregación política, especialmente la creación de la SAVAK, provocan un enorme descontento. Y es en ese contexto cuando aparece un personaje importantísimo, Ruhollah Khomeini, un clérigo chiita que critica activamente la relación entre Estados Unidos e Irán. En 1964 es exiliado y desde Francia continúa difundiendo mensajes revolucionarios. En 1978, enormes protestas sacuden al país. La crisis crece rápidamente. En 1979, el Shah abandona Irán. Poco después, Khomeini regresa triunfante al país. Ese mismo año se establece la República Islámica de Irán y se le da el control total político al Islam. Esto hace que las relaciones con Estados Unidos se deterioren de inmediato. En noviembre de 1979, revolucionarios estudiantes toman la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y este episodio rompe definitivamente las relaciones entre ambos países. Ahora bien, antes de 1979, Israel e Irán tenían relaciones un tanto estables. Pero tras la revolución, el gobierno iraní decide romper las relaciones con Israel y no lo reconoce como un estado legítimo. Y desde entonces comienza lo que muchos analistas llaman la Guerra de las Sombras.
un conflicto indirecto lleno de espionaje, sabotaje y guerras por intermediarios. En los años 2000, Irán impulsa su programa nuclear afirmando que busca crear energía limpia. Israel, Estados Unidos y varios países occidentales acusan a Irán de querer desarrollar armas nucleares. Como respuesta, se le imponen duras sanciones económicas y la tensión continúa aumentando. Con el paso de los años, el conflicto entre Irán e Israel ha escalado a través de alianzas, milicias y ataques especiales. Pero recientemente la situación ha aumentado aún más. Eventos como la pasada guerra de los 12 días del 2025 han colocado nuevamente a Israel e Irán en el centro de las tensiones mundiales en Medio Oriente. Y hoy, con ataques directos e indirectos entre Israel, Estados Unidos e Irán, el Medio Oriente enfrenta uno de los episodios más difíciles de toda su historia. Pero la gran pregunta es, ¿estamos viendo el inicio de un conflicto regional o de algo mucho más grande?